Bueno, ¿cómo están, chicos? Espero que se encuentren muy bien. Aquí voy a hacer otro repasito de los videos que le había mandado anteriormente, que ustedes me dicen que no se escuchaba muy bien. Por si acaso se los voy a repetir muy brevemente y llegar a la parte en donde no les expliqué en los videos anteriores. Entonces espero que esté un poquito mejor el audio y que entiendan un poquito mejor. Ok. Estas son las habilidades, ahí luego las repasan. Aquí, que son polígonos regulares. Bueno, un polígono regular es el que tiene todos sus lados iguales y por ende tiene todos sus ángulos de igual medida también. Entonces, esto de aquí es, ay, pero para ponerle aquí de este. No. Esto de aquí es un ángulo, esto es otro y esto es otro. Eso me indica a mí que estos tres ángulos son iguales porque son polígonos regulares. Si fuera otro tipo de polígono irregular, entonces sí, los ángulos tienen que ser diferentes. Pero este es un polígono regular y todo polígono regular tiene sus ángulos iguales y sus lados iguales. Entonces esto mide igual a esto, a esto, a esto y a esto. Lo que quiere decir es que si nos dan la medida de uno, sabemos la medida de todos los demás. Eso es todo con lo de los ángulos polígonos regulares. Después es ver algunos conceptitos de las partes de un polígono regular, como el vértice, que el vértice son estas esquinitas, ¿verdad? Que están aquí. Todas esas esquinitas en donde se unen dos de los lados del polígono es un vértice. Este polígono que es de 5 lados, entonces tiene 5 vértices, eso es todo. El lado, bueno, el lado es este segmentito que forma el polígono, todos estos segmentitos que forman el polígono. Súper sencillo. El centro es el centro como normalmente conocemos, el punto en donde representa el centro del polígono y que mantiene la misma distancia entre en todos los lados. El radio, bueno, el radio es este segmento que se forma del centro a un vértice. Perdón, lo pasé, vamos a marcarlo aquí. Va a ser entonces este segmento que se forma del centro a un vértice del polígono. Igual el radio se puede trazar hacia cualquier otro vértice, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que hay, ¿cuántos? 5 radios. Yo le puse solamente uno para que lo lograran visualizar, pero el radio se puede trazar a conveniencia mía hacia donde yo lo necesite. Entonces ya vimos, eso es el radio. ¿Qué es la apotema? Bueno, la apotema es el segmento que va del centro a la mitad de un lado. Recuerden que el radio era del centro a un vértice. La apotema no, la apotema va del centro a la mitad de un lado. Eso es todo con la apotema. Otra cosa, otra cualidad es que cuando la apotema cae me divide a mí el lado en dos partes iguales. O sea, si este lado midiera 4, me dice entonces automáticamente que este pedacito de aquí va a partirse, o todo este pedacito se va a partir en dos pedacitos iguales. Entonces este mediría 2 y este mediría 2. ¿Qué es la diagonal? Bueno, la diagonal es el segmento que va de vértice a vértice, pero no del vértice inmediato, ¿verdad? Porque si yo trazo aquí de vértice a vértice, de lo que me formaría es un lado nada más. Entonces tiene que ser de vértice a vértice, no inmediato. Entonces aquí vemos otro de vértice a vértice y se crea este otro de acá.
Eso es todo. La diagonal va de vértice a vértice. Voy a trazarles aquí, que podemos ver que de aquí a aquí también podemos trazar otra diagonal, y de aquí a aquí también podemos trazar otra diagonal. Igual puedo trazar, parándome en este vértice, puedo trazar una diagonal para acá, igual puedo trazar la diagonal para acá, ¿verdad? Desde cualquier vértice yo puedo trazar diagonales. Entonces, eso es todo con las diagonales. Así de sencillito, nada difícil. Pueden ver que no es nada difícil. Vamos a ver qué más hay. El perímetro es súper sencillo. El perímetro nada más es agarrar cada uno de los lados. Este es un lado, este es otro, este es otro, este es otro. Como es un polígono regular, todos los lados miden igual. Y nada más es sumar cada uno de estos lados. Cada uno de estos lados y listo. Nada más, eso es todo con el perímetro. Sumar sus lados. Un ejemplito. Aquí vemos el polígono regular mide 2 de este lado. Entonces si este lado mide 2 y el regular, automáticamente yo digo que este mide 2, este 2, este 2 y este 2, ¿verdad? Y si todos esos miden 2, nada más tengo que sumar para sacar el perímetro, ¿verdad? Nada más sumo, 2 más 2, bueno, todos los 2 y me da 10. O bien yo lo puedo resumir y decir, bueno, es 2 y está 5 veces, entonces yo digo 2 por 5 y hago la multiplicación. Cualquiera de las dos formas está bien. Ok, los ángulos, entonces los ángulos de un polígono regular hay tres tipos: el exterior, que es este, el interior, que es este, perdón, aquí, el interior, que es este que está aquí, y después el central, que es este que está aquí. Eso así, súper sencillo. Ok, hay algunas formulitas que son estas de aquí, que todas estas de aquí hacia abajo, que necesito aprendérmelas. ¿Por qué? Porque con ellas yo puedo averiguar algún tipo de información que me van a pedir a mí en el examen, como cuál, como la suma de las medidas de los ángulos internos. Si a mí me piden de pronto la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono, entonces yo voy a usar esta fórmula. Si a mí me piden la medida de un ángulo, o sea, de un solo ángulo, voy a usar esta otra. Si a mí me piden la medida del ángulo central, voy a usar esta. Si me piden la medida de un ángulo externo, voy a usar esta otra. Si me piden la del número de diagonales, entonces voy a usar la que sigue más abajo. Y si me piden averiguar el área de un polígono regular, entonces yo nada más voy a utilizar esta que está por acá. Esta. En donde P, lo podemos ver aquí, P representa el perímetro. ¿Y el perímetro qué era? Bueno, sumar todos los lados de un polígono. Y A representa la apotema. Y ya habíamos visto en dónde se ubica la apotema, ¿verdad? ¿Cuál es? Entonces, así de sencillo, con una apotema y el perímetro, yo averiguo el área de ese polígono. Así súper sencillo. Nada todavía, ¿verdad? Difícil. Ok, vamos a ver qué más hay. Hay un ejemplito aquí de averiguar el ángulo alfa. El ángulo alfa es este que está aquí. Y vemos que este es un ángulo externo. Eso es lo primero, identificar qué tipo de ángulo. Es un ángulo externo. Y si era un ángulo externo, ¿qué decía? Que usábamos este de aquí. Esta formulita. Entonces nos venimos y usamos esta formulita, que aquí lo vemos. Reemplazamos, que eso es algo muy importante también, que les iba a indicar acá. N, en todas estas nosotros vemos que está N. Pero N, ¿quién es? Bueno, N es el número de lados que representa el polígono. Si el polígono es un pentágono, entonces él tiene 5 lados, entonces N sería 5. Y así sucesivamente.
Ahora sí, entonces nada más agarramos la formulita, reemplazamos n. ¿Quién es n? Bueno, el número de lados, y aquí vemos que es un pentágono, son ¿qué? 5 lados, y en lugar de la n colocamos el 5, hacemos la división en la calculadora y ya el resultado nos dice que es 72 grados, entonces decimos que el ángulo alfa mide 72 grados. Así súper sencillo. Utilizando el mismo polígono, y este es el ejemplo 2, podemos averiguar también cuántas diagonales se pueden trazar en este polígono. Entonces, nada más vamos, revisamos. Esas formulitas no es tampoco tan necesario que se las aprendan. Es muy útil que tal vez que las tengan para que sea muy más rápido. Pero esas formulitas vienen en el examen. Entonces ustedes pueden estar sacándolas, no hay problema tampoco que ustedes no se la aprendieron de memoria, no hay problema, porque las formulitas vienen en el examen. Entonces ustedes pueden consultar la formulita y dice que para el número de diagonales, está ahí abajo, ¿verdad? Y nada más la utilizamos. Aquí estamos de vuelta. Entonces venimos y decimos que esta es la formulita para el número de diagonales. Y dice que el polígono tiene 5 lados, sustituimos, resolvemos esa operación en la calculadora y nos tira de una vez 5. Entonces, la respuesta cuál sería? Bueno, tiene 5 diagonales, se pueden trazar un total de 5 diagonales en este polígono. Eso es todo, así, facilitito. El área de un polígono. Entonces ya habíamos visto, igual en la tabla anterior, que para averiguar el área de un polígono íbamos a utilizar esta formulita. Y esta formulita P que representa el perímetro. Y A, la apotema, eso es todo. Entonces yo nada más es sacar el perímetro. Si él es un polígono regular y dice que este lado mide 8, entonces yo ya sé que esto mide 8, esto mide 8, esto mide 8 y esto mide 8. Entonces nada más le digo 8 por 5, ¿verdad? O sumo 8 más 8 más 8 más 8 y así voy. Y después ya digo, bueno, el perímetro, 8 por 5, 40. La apotema, bueno, esta es la apotema y ya me dieron la media de la apotema y nada más la reemplazo aquí, que es lo que hicimos aquí justamente. Sacamos el perímetro, averiguamos la fórmula, nos buscamos la fórmula que ya es esta, reemplazamos P 40, que es el perímetro, por apotema. La apotema es esta, se sustituye y se resuelve esto en la calculadora y nos da este resultado. Ya entonces decimos que el área del polígono es de 110. Así, súper sencillo. Esta formulita solo se puede usar para polígonos regulares. Después teníamos un poquito aquí de las áreas comunes, ¿verdad? Es sencillo, tengo un triángulo, que esto lo voy a ocupar, es saberme el área de un triángulo, de un cuadrado, un rectángulo. Entonces esta es la fórmula para averiguar el área, que es base por altura entre 2. El de un cuadrado es lado por lado y el de un rectángulo base por altura. Aquí venían unos ejemplitos, ¿verdad? Nada más se sustituía con los datos que teníamos y listo. Y resolvíamos y nos salía en el área. Eso lo pueden verificar luego ahí para que vean. Que veníamos con el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras necesitábamos primero que todo saber que se aplica únicamente en triángulos rectángulos. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Aquel que tiene un ángulo recto. Un ángulo recto es el que mide 90 grados. Entonces, si yo veo que hay un ángulo recto o un ángulo de 90 grados, yo digo que esto es un triángulo rectángulo. Pitágoras se utiliza solamente en los triángulos rectángulos, no puedo utilizarlo en cualquier triángulo, solamente en los triángulos rectángulos. Ok, aparte, yo necesito saber el nombre de cada uno de estos lados, porque así como ustedes lo ven, este triangulito tiene en sus lados un nombre. Ok, el lado más largo, que es el que está frente al ángulo de 90 grados, este lado se va a llamar hipotenusa. El lado más largo, el que está frente al ángulo 90 grados, se va a llamar hipotenusa.
Y los otros dos que me sobran se van a llamar catetos. Así de sencillito. Aquí habían unos triángulos, ¿verdad? Para que vieran, ángulo 90. Entonces, si yo ubico el ángulo 90 al frente, hipotenusa. Ángulo 90 al frente, hipotenusa, y así me voy. Entonces, aquí vemos hipotenusa y los demás catetos. Hipotenusa y los demás catetos. Hipotenusa y los demás catetos. Y vemos el otro también. Esto es muy importante que lo sepamos distinguir. Tienen que saberse el nombre de cada uno de sus lados. ¿Para qué? Para que a la hora de utilizar la formulita no sea fácil. Que es esta de aquí. Estas formulitas es para averiguar las medidas de algún lado faltante. De pronto nos dan la medida de dos lados, pero no sabemos cuál es la medida del tercer lado. Entonces, con esta formulita podemos averiguarla. Entonces, vamos a utilizar esta de aquí. Si a mí me llega a faltar o no sé la medida de la hipotenusa, yo les puse H para que les fuera más fácil de aprender. ¿Por qué? Porque estas formulitas sí no vienen en el examen, estas sí se las deben de saber, pero es muy sencillito. Entonces si yo no sé la medida de la hipotenusa, yo voy a utilizar esta que me dice que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada del cateto 1, cualquiera de los dos pueden ser cateto 1 o cateto 2, no hay problema. Cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Eso es todo. Nada más es agarrar los catetos, meterlos dentro de la raíz y elevarlos al cuadrado. Así averiguo la medida de la hipotenusa. Pero si por el contrario vamos a averiguar la medida de uno de los catetos, que de pronto a mí me den la medida de un cateto y de la hipotenusa, pero no sé la medida del tercer cateto, entonces yo voy a utilizar el segundo cateto, voy a utilizar esta formulita que me dice que el cateto va a ser igual a raíz cuadrada de la hipotenusa. Aquí sí es importante que prestemos atención. Siempre va a ser primero hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado, porque si ustedes meten primero el cateto y le restan la hipotenusa, no va a salir el resultado. Aquí no hay problema en que yo ponga en cateto 1 o cateto 2 de primero, porque estoy sumando. No hay problema en cuál de los dos ponga de primero, porque es una suma. Pero en la resta no es igual, ¿verdad? Porque yo no puedo decir que 2 menos 5 me va a dar lo mismo que 5 menos 2. Entonces aquí sí, primero es el número más alto, porque recuerden que la hipotenusa es el más largo, entonces él tiene que medir más. Entonces primero hipotenusa menos hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Entonces me aprendo esto y ya ahora sí puedo averiguar las medidas de que me faltan. Aquí vemos un ejemplito, dice, considera la siguiente figura que se ilustra. Que ilustra una escalera apoyada en la pared. Entonces podemos ver que está la escalerita y está apoyada en esta pared. Dice cuántos metros de largo mide la escalera. Entonces yo necesito averiguar cuánto mide esta escalera, que es esto. Lo primero es identificar qué lado es si será un cateto o si será una hipotenusa. Entonces, ¿ustedes qué creen? Exactamente, ¿verdad? Es una hipotenusa. ¿Por qué? Porque podemos visualizar que es el lado más largo, o también podemos visualizar que es el que está frente al ángulo 90 grados. Entonces él es hipotenusa. Y si era una hipotenusa, lo que íbamos a averiguar, utilizábamos era esta formulita de aquí, esta. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, y ahí nos dan las opciones. Si es A, B, C o D.
Entonces, vamos a ver cuál será. Nos venimos, agarramos los datos, que aquí lo tenemos, ¿verdad? Aquí vamos viendo los pasos, se sacan los datos. Entonces H, ¿quién era H? Hipotenusa. Entonces la hipotenusa, por eso, y se las puse en mayúscula, ¿verdad? Porque si es en minúscula, esta H está en minúscula, ya no es hipotenusa, sino una altura, que representa la altura de las fórmulas anteriores, ¿verdad? Entonces, si está, yo por eso se la puse así, para que fuera más fácil, pero en mayúscula, para que sepan que es hipotenusa. Ok, entonces hipotenusa es lo que voy a averiguar. El cateto 1, cualquiera de los dos puede ser cateto 1, yo aquí le puse que era 3, y el cateto 2, 4. Luego sustituimos la fórmula en la fórmula que tenemos, que esta es la fórmula, y nada más sustituyo, ¿verdad? Entonces cateto 1, 3, cateto 2, 4, siempre manteniendo la raíz y los exponentes 2, porque si no nos interfiere en el resultado. Resolvemos eso en la calculadora, así lo ingresamos, esta parte que está aquí, ¿verdad? Raíz cuadrada y todo esto de acá, y nos da entonces 5. Y ya entonces nada más le damos respuesta. Entonces, bueno, ahí le indiqué los pasos. La respuesta es que mide 5 metros la escalera. Entonces podemos ver, me voy a devolver aquí, podemos ver que la respuesta correcta sería ¿cuál? Sería la A, ¿verdad? Esa sería la respuesta correcta. Entonces vemos que esto no es muy difícil, nada más es de ir teniendo cuidado, atención, prestar atención a cada uno de los datos que nos dan y de los lados que tengo y demás. Es muy sencillito. Ok, aquí tenemos otros ejemplitos, ¿verdad? Tenemos ahora esta medida y esta medida, y voy a averiguar esta. Y tenemos aquí el resultado. Aquí otro ejemplito para que ustedes vieran. Bueno, vamos a ver. Era que, bueno, el lado que vamos a averiguar era una hipotenusa, entonces por eso usábamos esta. Sustituíamos con los datos que tenemos y listo, nos tira el resultado. Entonces dice que H va a ser raíz cuadrada de 149. Nos veníamos con este de acá y vemos que el que nos falta es que un cateto. Entonces si nos falta un cateto, vamos a utilizar esta fórmula y agarramos entonces H, que H es hipotenusa. ¿Y cuál es hipotenusa? 13, ¿verdad? 13 primero menos y después el cateto. Ingresamos a la calculadora esta expresión y vemos que el resultado es 5. Entonces el cateto que nos falta tiene que medir 5. Así sencillito. Ok. Vienen lo que son los polígonos irregulares. Aquí debemos tener un poquito de cuidado, de tratar de visualizar. Aquí es donde vamos a utilizar las formulitas que les mencioné anteriormente, del triángulo, del cuadrado y del rectángulo. Un polígono regular, entonces, es aquel en que todas las medidas de sus lados varían, ¿verdad? Todos son diferentes. Y si las medidas de sus lados varían, sus ángulos también. Entonces son polígonos, como la palabra lo dice, irregular. Todas sus medidas son diferentes. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok, averiguar tanto áreas como perímetros. Entonces, perímetros dijimos que va a ser la suma de todos los lados de un polígono. Entonces nada más sería sumar esto, más esto, más esto. Ok, vamos a ver, aquí nos piden calcular el área en este ejemplo. Entonces, para calcular el área, yo no puedo venir y no existe una formulita exacta que me permita a mí calcular el área del polígono irregular como hacíamos con el polígono regular, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? A fraccionar este polígono irregular
en polígonos o en figuras que yo sí conozco. Entonces, algo que yo voy a hacer es ir visualizando en donde hay cuadrados o rectángulos o triángulos. Necesito a conveniencia que sean siempre triángulos que rectángulos. ¿Cuáles son los triángulos rectángulos? Que tienen 90 grados. Me conviene a mí esos triángulos. Entonces yo voy a decir, bueno, aquí cómo puedo trazar. Puedo trazar un triángulo y puedo trazar un rectángulo. Que es ¿en dónde? Justamente aquí. Entonces al hacer esto yo veo que formo el triángulo rectángulo, ¿verdad? Y tengo un rectángulo en la parte de abajo también. Aquí tengo un rectángulo y aquí arriba tengo un triángulo. Entonces con eso yo puedo venir, voy a ponerlo aquí de vuelta, venir y averiguar el área del triángulo y luego averiguar el área del rectángulo. Ok. ¿Cuál es la fórmula para el área del triángulo? Bueno, era base por altura dividido en 2. Entonces nada más sustituyo. Bueno, ¿cuánto mide la base? Bueno, yo puedo agarrar y contar cada uno de estos cuadritos. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque aquí abajo yo veo que está de 1 en 1. Me representa la escala. Yo puedo apoyarme en las medidas que el plano me indica. Entonces, aquí veo que hay 1, 2, 3 y 4. ¿Y cuánto hay de altura? Bueno, igual para arriba yo puedo contar la cantidad de unidades que hay hacia arriba. Y hay 1, 2, 3 y 4. Entonces, yo voy a decir que es de base 4 por altura 4 dividido en 2. Y yo digo, bueno, 4 por 4, 16. Lo divido en 2. Y 16 dividido en 2 es ¿cuánto? 8. Eso es todo lo que hay que hacer. Voy a borrar aquí. Ok, entonces vamos a ver aquí. Aquí venían las indicacioncitas, ¿verdad? Que era lo que íbamos a hacer. Entonces ahí se los puse. Ahí hay un triángulo. Aquí está el otro rectángulo, que fue lo que les dije anterior, ¿verdad? Estaba más bonito así que el dibujillo que les hice. Utilizo entonces esta fórmula para el triángulo. Y nada más sustituyo, que ahí está. Ahí veo que mide 4, de ahí mide otros 4. Luego sustituye y dice que el área de ese triángulo es 8. Entonces yo tengo que recordar que el área de ese triángulo es 8. Ahora sí, yo voy a averiguar el área de quién, del rectángulo, del que está en rojo. Ok. El área para averiguar un rectángulo. La fórmula para averiguar el área de un rectángulo es base por altura, nada más. Entonces agarro la base, cuento y vemos que hay 4. ¿Y de altura cuánto? 2. Entonces nada más vengo, sustituyo base 4 por altura 2 y vemos que el área de ese rectángulo casualmente es 8 también. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya yo dije que este de aquí, este triángulo de aquí tiene 8 de área y que este rectángulo de aquí tiene 8 de área. Entonces, para averiguar el área total de este polígono, lo único que debo hacer es sumar esta área más esta área y así obtendría el área total del polígono. Esto es todo lo que yo voy a hacer. Así, sencillito y facilito, nada más fracciono el polígono en figuras que conozca y que tengan fórmula y luego de que las averigüe, las sumo. Entonces, el área total del polígono, ¿verdad? 8 ahí, 8 abajo. Entonces, es 16 y ya finalizó. Nada más decimos el área total del polígono irregular
es 16. Así súper sencillo. Creo que no está difícil, pero igual si no entienden y van ahí poquito a poco, entonces no entienden algo, me van diciendo, pero no está tan difícil. Yo sé que van a entenderlo. Entonces, así es como vamos a ir haciendo. Después vamos a subir otro, voy a mandarles otro ejemplito, que es el de aquí, ya ahorita se los mando. Y para que veamos qué sencillito es.